Hello, good morning, students of 8th grade. Welcome to the English class corresponding to week 36. Bienvenidos niños de octavo de básica a la clase de inglés de la semana 36 que arranca hoy 31 de enero del 2022. Esta es la semana 36 de la clase de inglés. Así que vamos a empezar el desarrollo de la misma. Our topic today is government. Nuestro tema para el día de hoy es gobierno. Hemos dejado un espacio para desarrollar la clase antes de hacer las actividades, que es lo que es más debido, ¿verdad? Primeramente desarrollar juntos la actividad o desarrollar el tema para que ustedes puedan desarrollar las diferentes actividades en base al tema. Como hemos visto, the topic o el tema es government o gobierno. En clases anteriores hemos estado hablando de la democracia o democracy, que simplemente, como hemos visto etimológicamente, democracy es simplemente el poder en las manos del pueblo o de los votantes. No quiere decir que todos los votantes tengan poder, pero su voto sí tiene poder, ¿verdad? Eso se llama democracy, llamamos como el poder de la gente, o el poder que tiene la gente para elegir a sus gobernantes, ¿verdad? Es la gente entonces quien elige a su gobierno, aunque es el presidente de la república quien de manera personal escoge a los miembros de su gobierno. Es el pueblo, the people, quien elige a su gobierno o a su gobernante. ¿Sí? Por supuesto, para que todo gobierno democrático pueda existir, este requiere de algo muy esencial, que es organización. Organization. Por favor, revisen el vocabulario de unidad o de la semana en el grupo de WhatsApp antes de ver la clase. Sí, organization. Para que exista un gobierno debe existir organización, ¿verdad? O un organigrama, es decir, quién ocupa un puesto, quién ocupa el otro, y así por el estilo. O un organigrama, si es que se les hace más fácil como para ir poniendo el orden jerárquico, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que the president o el presidente sería la persona que tiene el mayor grado de poder o es la máxima autoridad, ¿verdad? Dentro de un gobierno de president. Todos sabemos que luego de él vendría un vice president, ¿verdad? Que es la segunda persona o el segundo mandatario en un país en democracia. En un gobierno, ¿verdad? Existe este tipo de organización. Luego del vicepresidente, ¿verdad? Vienen los diferentes ministros o ministers, ¿verdad? Sí. The different ministers. Todas estas personas, ¿verdad? The president, the vice president, the ministers, ellos pertenecen a un sector de la organización de un gobierno que se lo conoce como el sector ejecutivo. No vamos a profundizar tanto en ese tema. ¿Sí? ¿Por qué ejecutivo? Porque son quienes reciben las leyes por parte del sector legislativo o lo que se conoce como el Senado, o aquí en la Asamblea no hay Senado sino una Asamblea. Ellos son los que elaboran las leyes, por eso se le llama legislativo, y es este sector de aquí, President, Vice President and Ministers, aquellos que ejecutan. Por eso se le conoce como el sector ejecutivo.
No se le conoce como ejecutivo porque sean algo de mucha importancia o que tengan mucha distinción o sean muy elegantes o estén por encima de los demás, no. Se le conoce como Executive Section of a Government porque son las personas que simplemente ejecutan las leyes que el sector legislativo produce o crea. Si sigamos hablando de de esta organización que existe en los gobiernos, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de un sector, así como hablábamos de un sector ejecutivo, hablamos de un sector legislativo o legislative, o sector legislativo, sí, que está conformado por algunas entidades de control, pero básicamente en Ecuador lo van a conformar los asambleístas, senadores o diputados. En nuestro país se los conoce como asambleístas. Su nombre en inglés será senators o senadores o asambleístas. Este grupo de aquí es aquel que se encarga de crear las leyes en un país, se las pasa al sistema ejecutivo y son ellos los responsables de que se ejecute o que se desarrolle aquel plan o aquel proyecto que se cree dentro de el legislativo, cuyo centro especial es la asamblea, ¿verdad? O que llamaremos en Ecuador se llama asamblea, pero recibe el nombre de Senado, de Senate, o Asamblea en Ecuador, ¿sí? Ese es más o menos el orden, ¿verdad? Más adelante veremos un poco más sobre este tipo de eh, diferentes organigramas y también a las diferentes entidades, ¿verdad? Si se dan cuenta, cada sector de un gobierno, ¿verdad? Necesita ser dirigido por una organización. En el caso del Ejecutivo ya vimos President, Vice President. En el caso del Senado, pues el Legislative, sabemos que también hay senadores o asambleístas. Sabemos que también hay un presidente de la asamblea, ¿verdad? Todos ellos conforman diferentes comunidades. Una comunidad, community, doble M, community en English, es un sector o un grupo de personas is a group of people, es un grupo de personas ¿verdad? Que por lo general corresponden al mismo sector. Por ejemplo, podemos decir que la comunidad de asambleístas corresponden a la comunidad legislativa. ¿Verdad? Legislative. A ver, corrijamos un poco esta letra. Legislative. Y este mismo podemos decir quienes conforman el gobierno, presidente, vicepresidente, ministros. Ellos conforman la comunidad ejecutiva, como ya lo hemos visto. O sea, nos referimos a un conglomerado o un grupo de personas que viven o laboran o trabajan en un determinado rol o que o que desarrollan una determinada función. ¿Sí? A eso nos referimos con community. Obviamente esto no ocurre solamente dentro de un gobierno.
En su barrio, en su escuela puede haber también una comunidad de maestros, comunidad de alumnos, comunidad de padres de familia, etcétera. Pero esto de aquí es parte de la organización de la cual estábamos hablando. De hecho, hay muchos sectores sociales que elaboran comunidades para hacer su voz escuchada, sea por el ejecutivo o por el legislativo. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos desglosado un poquito más lo que tiene que ver con democracy o democracia, en lo referente a lo que es un gobierno, ¿verdad? Un gobierno contiene muchos más elementos, pueden ser hasta miles en algunos casos, por eso no podemos profundizar mucho en algunos temas, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que de aquí, de lo que se refiere con ministerios que pertenecen al sector ejecutivo, de ministers, de ahí, por ejemplo, es donde proviene la mayor cantidad de personas que elaboran o que conforman la organización de un gobierno, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes ministerios, por ejemplo, Ministerio de Gobierno. Si usted conoce a un policía, lo más probable es que sepa usted el Ministerio de Gobierno. Por ejemplo, dirige la labor de los policías, de los miembros del orden, de los miembros de las Fuerzas Armadas, etc. Si usted va a hablar, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo o Ministry of Work o Labor, vea más que Work es Labor, Ministerio de Trabajo. A ver. Ministerio de Trabajo. Vamos a saber que todas aquellas personas que, por ejemplo, participan en proyectos de construcción de una escuela, colegio, viaducto, carretera, metro o cosas así, se deben a este tipo o se deben al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, quienes somos docentes, ¿verdad? Administra, ministro, profesores, ¿verdad? Pertenecerían en este caso a otro ministerio, en este caso el Ministerio de Educación, de la mayoría o su comunidad más grande, por supuesto, son estudiantes y docentes. Eso hablando, por supuesto, del sistema fiscal o nacional. Hemos hablado un poco entonces hay por supuesto muchos otros ministros más que por tiempo y espacio no hablaremos. ¿Sí? Cabría mencionar uno más, por ejemplo el Ministerio de Economía. Este ministerio es esencial porque maneja los recursos económicos, o sea, el dinero con el que un gobierno cubre los gastos de todos los otros ministerios, entre ellos Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo o Ministerio de Educación. Todos ellos deben o se deben a que este ministerio de aquí, Ministerio de Economía, funcione correctamente. Es aquel encargado de manejar más que personas los recursos de un país. Por supuesto, no recursos para ejecutar obras, más sí para en lo que tiene que ver con pago de las diferentes comunidades de un gobierno.
los miembros de los diferentes ministerios. Hay muchos más ministerios de los cuales no hablaremos hoy, para no confundirnos más. Una vez que ya hemos desarrollado en parte el tema, podemos pasar, por supuesto, a continuación a trabajar juntos las actividades. No podemos hacer actividades si primero no desarrollamos un tema, ya es lo que acabamos de hacer. Ya vimos que el tema era government, nuestro tema era gobierno. Lo que vamos a hacer es poner una de estas letras en el lugar que corresponde. Veamos la primera. A group of people, un grupo de personas, working together to get something done isn't. Un grupo de personas, ¿verdad?, que trabajan juntas para conseguir un objetivo. Claro, es obvio que es una organización. De hecho, hablábamos de que todo gobierno, ¿verdad?, necesita cierto tipo de organización para poder funcionar. En este caso, entonces, this is letter B. Number 2. All the following are requirements for forming an organization. Todos los de abajo son requerimientos para formar una organización, excepto hay una de estas aquí que no corresponde. Must have members. Por ejemplo, una organización, un gobierno debe tener miembros, claro que sí. Debe tener reglas, claro que sí. Debe tener un logo, sí. Y debe tener un miembro oficial del gobierno. Hablando de las organizaciones, no necesariamente hace falta que una organización tenga a un oficial o a un miembro del gobierno, ¿verdad? Aunque tampoco es necesario que tenga un logo, pero necesita ser distintiva. Así que en realidad lo que no necesita es un oficial del gobierno, ¿verdad? So number 2, or question 2, or sentence 2, the answer is letter D. Let's continue to number 3. Each area of government is the responsibility of a special department called. Cada área de un gobierno es responsable de un departamento llamado. ¿Se acuerdan cómo mencionábamos que estaba dividido un gobierno? It's divided into a ministry, right? En un gobierno no podemos hablar solo de una comunidad o de una organización. Cuando nos referimos ya a un ámbito en particular, sea de economía, de gobierno, de labor o de educación, ya hablamos de un ministerio y no simplemente de un conglomerado de personas. So, number 3, it's letter C. Number 2, write the official goals with a description. Use the word bank below. Vamos a usar estas palabras para completar las oraciones que están aquí abajo. Dice, he or she sends out all written communications. ¿Cuál de estos miembros del gobierno cree usted que envía todas las comunicaciones escritas? The president, the vice president. Sabemos que en Ecuador the president es Guillermo Lazo. The vice president, the secretary, or the treasurer. Sabemos que Ecuador tiene un vicepresidente que se llama Alfredo Borrero, ¿verdad? The secretary and treasurer. Un secretario y un administrador del dinero. ¿Quién sería el encargado de enviar todas las comunicaciones por escritas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad que sería el secretario? ¿Verdad? Probablemente aquellas que les dicte el presidente. Number 5, he or she ensures that the finances are in order. ¿Quién se encargaría de que el dinero esté siempre en orden? ¿El vice president, el president o the treasurer? Cuando hablamos de treasurer, observen bien el vocabulario de WhatsApp. Se darán cuenta que es el encargado de manejar la parte de dinero. So this is the number 5, the treasurer. Number 6,
He or she controls the meetings. He or she controls the meetings. Controls the meetings. ¿Quién es aquel que lleva el control de las reuniones en un gobierno? Por supuesto, the president. The president is the one that is in charge of all the meetings. Sin él no pudiera haber ninguna reunión. Y aquel que asiste al presidente, por supuesto, debería ser el vice president, el vicepresidente. Ustedes pueden escribir allí la respuesta. Y su labor principal es asistir al vicepresidente, aunque es el primer reemplazo o sustituto en caso de que el presidente se ausente por muerte o por algún motivo de fuerza mayor. ¿Sí? En esta oportunidad, el docente de inglés ha decidido incluir un tema o una temática un poco diferente a la que empezamos hablando. Empezamos hablando del gobierno y de su organización. Ahora vamos a hablar un poco de un tema diferente. Veamos estas palabras en el vocabulario, por favor, de WhatsApp. Familiaricémonos con cada una y tratemos de completarlas en estas oraciones. Let's see letter A. Music therapy, it's a way to manage stress. Aquí nos dice que la música, ¿verdad?, es un tipo de terapia para manejar el estrés. Entonces, si hablamos de estrés, ¿verdad?, decimos que la música, si bien pudiera ser un tipo de ayuda relajante, relaxing, para manejar el estrés. ¿Qué podríamos hablar del fútbol ahora, del soccer? It's a sport around the world. ¿Diría usted que el fútbol es un deporte estresante, barato, popular o competitivo? Es competitivo, ¿verdad? Pero en realidad, más que competitivo, es el deporte más popular en el mundo. Ya se sabe que el evento más grande a nivel deportivo, a nivel mundial, es el Mundial de Fútbol, que ocurre 4 años y que este año ocurrirá en el país de Qatar. Letter C. In China people can buy. Si alguna vez usted va a China y tiene la oportunidad de comprar recuerdos, una de las características de este país es que su materia prima es muy económica, muy barata. Entonces eso de que si usted compra un producto en China, ¿verdad?, como su materia prima es barata, el precio también sea barato. Si compra una camisa en China, lo más probable es que allá cueste $1 hacerla. Entonces se la vendan a usted a $2, $3, $5. Y eso es algo muy barato. Si usted va a otros países, incluso en Sudamérica, una camiseta podría costar el doble de eso. Video games aren't only for people. ¿Qué opina usted de los videojuegos? ¿Usted cree que es solamente para gente que le gusta competir o también puede ser para gente que le guste divertirse? Yo creo que sería no solo para gente competitiva, sino también para personas que les guste desestresarse o personas que les guste divertirse, ¿verdad? Para la mayor parte de las personas que se tomen en serio un videojuego son personas competitivas, pero eso no es muy saludable. Igual depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Muy bien. Aquí el docente ha incluido una sección de gramática que tiene que ver con preposiciones y conjunciones, que tiene que ver con fechas. Tal vez usted recuerde que la preposición on se usa junto a fechas específicas. Pero si usted va a decir su cumpleaños,
usted debe usar on. For example, my birthday is on July 9th. Mi cumpleaños es el 9 de julio. Estoy diciendo fecha y mes. ¿Sí? En el caso de at, esto es más específico todavía que on. At lo voy a usar siempre que me refiera a la hora en la que yo hago algo. Pues aquí ahora me voy a dormir yo siempre a las 12 de la noche o a la 1. At, entonces siempre irá antes de una hora. Estas dos son preposiciones, on and at. Pero también nos piden aquí usar una preposición, una conjunción que es but. But no es preposición, es conjunción. Significa pero. But comúnmente une una oración positiva a una idea negativa. Sí, por ejemplo, una idea positiva, I like chocolate. A mí me gusta el chocolate. I like chocolate. A mí me gusta el chocolate. Pero, a mí no me gusta el helado, por ejemplo. But I don't like ice cream. Me gusta el chocolate, pero no me gusta el helado. Entonces es una idea positiva con una idea negativa. Eso es but. Une una idea negativa con positiva o positiva y negativa. Tratemos de completar estas oraciones. My birthday is, si aquí tengo la fecha, sabemos que es on. So, my birthday is on December the 29th. I like soccer. I like soccer. So, what is the preposition? I like soccer. En este caso solo nos ponen on, and y but. Entonces, I like soccer, but I like volleyball. Yo hubiera preferido aquí incluir and, pero no está incluida en la actividad del docente. Entonces, I like soccer, but I like volleyball. Me gusta el fútbol, pero también me gusta el voleibol. Sí, the class starts, aquí empieza la hora, para ahora que pongo at. La clase empieza a las 8:15. The class starts at 8:15. Right? It is. I'm from Machala. Vivo, soy de Machala. Lo que quiero decir es que soy de Machala, pero vivo en Guayaquil. But I live in Guayaquil. Right? Que tenga presente que on para fecha completa, día y mes. At para la hora. Y but para unir una oración negativa con positiva. ¿Sí? Muy bien. Se nos anima a seguir usando vocabulario aquí, ¿verdad? Si hablamos de traditional market, hablamos de un mercado tradicional, ¿verdad? Hablamos de un mercado tradicional. Traditional market.
Veamos la segunda para tener un poco más de idea. An Electronic Music Festival. Un musical festival o un festival de música. Probablemente usted sepa que an Electronic Music Festival is tomorrow. And an Ecuadorian athlete, un atleta ecuatoriano, pues sabemos nuestro héroe Richard Carapaz. ¿Quién sería un artista con talento? Sería por supuesto una persona que elabora piezas con la mano, ¿verdad? And a challenge for player is an adventure video game. Esa sería la respuesta. Entonces, en este caso, traditional market, como dice aquí, no entra en esta opción. Traditional market no va con ninguno de los anteriores. Number 6, complete the sentences. Use the present progressive of the verb. Ustedes saben bien que el tiempo presente progresivo es aquel que al verbo se le añade ing para indicar que la acción es progresiva, o sea que está en desarrollo. Por ejemplo, ustedes están aprendiendo inglés. You are learning English. If you are learning English, I am teaching English. Entonces esas acciones son progresivas. Ustedes están creciendo. Esa es una acción en progreso. Estoy durmiendo, estoy estudiando, estoy trabajando. Esa es una acción en progreso. Para ello necesitan conjugar el verbo to be. Por ejemplo, I am, you are, he, she is. ¿Verdad? Necesitan la conjugación de to be más el verbo, y al verbo le vamos a añadir ing a ing. Esa partícula ing significa haciendo, comiendo. Por ejemplo, urban music, vamos a hacer esta de aquí. ¿Me puede decir de la música urbana? Bueno, yo diría que is changing every day. Diría que la música urbana va cambiando con el tiempo. Cada vez es más popular. Yo usaría is changing every day. Is changing está cambiando. When you dance, what do you do when you dance? Cuando bailamos, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Nos comunicamos, ¿verdad? Estamos diciendo que estamos contentos. When you dance, you are communicating. Communicating with our body. And the many tourists están haciendo muchos turistas hoy día. Según esta información, están visitando el Ecuador, pero en vista de los niveles de violencia y de delincuencia, creo que ese número está disminuyendo. Many tourists are visiting Ecuador every year. Aunque igual siempre habrá turistas que vengan a pesar de lo que ocurra, ¿verdad? Y en la última dice I. Sabemos que es I am. I am, vamos a usar have. I am having new friends because I play video games.
Tengo nuevos amigos porque me gustan los videojuegos. Es lo que dice esta información. Y allí es como llegamos al fin de la clase. Hemos desarrollado entonces el tema de lo que tiene que ver con gobierno. Ustedes encontrarán una ficha diferente. Esto solo aparecerá en el video. No olviden que el vocabulario de aquí aparecerá en el grupo de WhatsApp. Thank you very much. Goodbye.